desde el fondo del mar, el más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Señor, le damos gracias por Guillermo, por Nancy, por su tiempo como estudiantes aquí, en lo cual los conocimos como personas que siempre buscaban servirte, Señor, en tantas formas. No llegó de los más jóvenes, pero quizás de los más sabios. Y tú le has guiado ahora como pastor de la iglesia del Redil. Gracias por las oportunidades que Él tiene para servir en esta iglesia, a través de su denominación y a veces aquí, ahora aquí con nosotros. Bendígale en esta mañana y bendiga a nosotros a través de tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Sí. ¿Me escuchan allí bien o todavía no? Ahí. ¿Sí? Más o menos. Allí sí el ingeniero de sonido me colabora un poco. Creo que... Bueno, estar aquí delante de ustedes para mí es un privilegio. Me trae gratos recuerdos en mi época de seminarista. Hay caras no viejas, sino caras conocidas de antes. Y obviamente también caras nuevas. Muchas gracias por recibirme, a Donaldo por invitarme, y de verdad para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Antes de iniciar quiero
Bendecir a las mujeres hoy en su día, que el Señor les siga animando, que les siga bendiciendo en todo lo que son hijas de Dios para su gloria y para su honra. Que el Señor les conceda ese anhelo que hay en su corazón y de verdad muchas bendiciones en el Señor. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son pastores? Ya están ejerciendo ese ministerio precioso del pastorado. Con ánimo, entusiasmo, muchachos. ¿Cuántos están en ese proceso de formación, de avanzar en el llamado pastoral? Pueden levantar las manos con libertad, no hay que calificar, no hay... Muy bien, la doctora Elizabeth también la levanta allí. Los que no levantaron la mano se pueden retirar. No, mentiras. Para ustedes también es esta predicación. Y si hay algo con lo cual un siervo del Señor, un ministro del Señor, va a luchar durante toda su vida, son dos cosas: el temor al fracaso o con la ilusión del éxito. En esta encrucijada puede llevarnos a que no gocemos ni del respeto ni de la credibilidad por el ministerio. Y cuando eso sucede, podemos caer en extremos. Uno de ellos es el pragmatismo y el otro el utilitarismo. Es decir, tomar aquellas cosas que nos dan el resultado y usar a las personas para nuestro propósito, con el fin de mostrar un resultado. El otro extremo puede ser que ante los pocos resultados optemos por la renuncia. Y en algo esta predicación tiene que ver con mi experiencia como pastor. Ustedes pueden ganar respeto, credibilidad en el ministerio si son fieles a la enseñanza y fe en el Evangelio. Y el tema de predicación tiene que ver con esto. ¿Cómo nosotros, ustedes que ya están ejerciendo el pastorado, aquellos que vienen en ese proceso de formación, que tienen la ilusión de un día de servirle al Señor en el ministerio, puedan comprender cómo el apóstol Pablo enseña esto a un discípulo, a un siervo fiel? El propósito es que ustedes al salir salgan convencidos de lo que el Señor está obrando en sus vidas para el ministerio del Señor. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y como bien lo decía Donaldo, yo llegué en épocas muy jóvenes. Ahora, por los años, tengo que utilizar una Biblia con letra gigante. Ya los ojos no me dan para tanto. Vamos a estar allí en el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 3 al 14. El título de la predicación: Gánate el respeto. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, estamos allí. Versículo 3 dice así: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oremos. Padre, quiero darte gracias esta mañana por tu palabra. Señor, ayúdanos a recibirla con humildad, con entendimiento. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude a estar convencidos de lo que tú estás obrando como siervos tuyos. Por favor, bendice tu palabra esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Esta carta, escrita desde la cárcel, en momentos en que Pablo está próximo a contemplar la realidad de su muerte y posiblemente sea su última comunicación a quien considera a uno de sus siervos fieles. Por eso el carácter de esta carta tiene un carácter testamentario, de dejar un legado, un testamento para un siervo como Timoteo. El apóstol en esta carta atiende ya no a las problemáticas propias de la iglesia, ya no está atendiendo a situaciones internas propias de la iglesia, sino que pasa a atender las problemáticas que surgen dentro del propio pastorado. Está atendiendo a una situación por la cual Timoteo está pasando una situación de crisis, está afrontando aún la credibilidad y confianza en su llamado. No creo que el apóstol Pablo estuviera considerando si Timoteo, su siervo, su colaborador, fuera a tener éxito o no. Lo que sí creo era que él estaba convencido de que tenía un llamado, tenía un don dado por Dios mismo, y el cual le pide que salga adelante, que avance, que lo avive. En últimas palabras, el apóstol Pablo, a partir de su propio testimonio, a punto de morir como mártir, quiere dejarle como legado la manera como se gana el respeto en el ministerio. La primera de ellas, y ustedes lo tienen allí en el papelito que les pasaron ahora, esa primera palabra: asume tranquilamente lo por venir. En estos primeros versículos, del 3 al 7, Pablo conoce perfectamente quién es Timoteo. Le reconoce aún sus antecedentes, sus pergaminos, porque le está diciendo que tiene todo para alcanzar el respeto y la credibilidad para asumir con tranquilidad el ministerio que tiene por venir. Su deseo de servir, en el caso de Timoteo, proviene de una limpia conciencia, como lo dice en la primera carta también. Es decir, que sus motivaciones para servir están desprovistas de la ambición personal, del orgullo. Pero también le dice una cosa muy importante, y es la que dice que sus antecedentes en la fe vienen de una familia piadosa. Por esta razón, Pablo le está diciendo a Timoteo y le aconseja: aviva el don del llamado. Y le dice Pablo allí que Dios no le ha dado un espíritu de temor, de cobardía o de timidez, sino que lo ha revestido de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios le dio una trilogía,
poderosa para asumir con criterio, determinación y autocontrol el ministerio. El asunto que trata Pablo en estos versículos es la falta de confianza que aún tiene Timoteo para asumir el ministerio. Y no hay un dardo más venenoso, más perjudicial para el ministerio que este. Que nosotros nos creamos nosotros mismos el cuento que Dios se equivocó al llamarnos. Eso hace mucho daño. Convencernos nosotros mismos de nuestra incapacidad, convencernos de que somos insuficientes, de nuestras debilidades. Dios nos llamó en esas condiciones para servirle. Cuando asumimos que son nuestras competencias, que son nuestras habilidades, que son nuestras estrategias, que son los números los que van a hacer que nuestro ministerio gane el respeto y la credibilidad, más temprano que tarde nos vamos a encontrar con la realidad del desánimo, de la inseguridad, incluso de la depresión por el ministerio. Solo cuando creemos que Dios no se equivocó al llamarnos, que Dios está con nosotros, seremos libres de estos sentimientos de inseguridad, de incompetencia, de incapacidad y de la tiranía, de la angustia de los resultados. Para ganar respeto y credibilidad en el ministerio, lo primero que tenemos que hacer es asumirlo con valor. Un segundo aspecto en el cual, o por el cual, comenzamos a ganar credibilidad en el ministerio, y lo encontramos en los versículos 8 al 11. No los leo nuevamente para no aprovechar el tiempo un poco. Participa con una serena fe en todo lo que se hace. Y Pablo sigue mostrando cómo cada vez Timoteo se hace más pequeño, un siervo que está errando en el blanco del llamado. Ahora, Timoteo en estos versículos comienza a tomar distancia de todos y de todo. Siente vergüenza del testimonio del Señor, del testimonio de Pablo, y no quiere participar de los mismos sufrimientos por el Evangelio. Timoteo toma una posición muy cómoda: no involucrarse de lleno en el llamado. Timoteo está desconociendo las implicaciones que tiene al creer uno en el Evangelio. Desconoce, aún diera la impresión que desconociera las condiciones de este llamado, un llamamiento santo, no por obras, no por mérito de la ley incluso, sino por la gracia de la eternidad del Evangelio. Es allí cuando el ministerio comienza a flaquear, cuando no entendemos la dimensión de anunciar y proclamar el Evangelio donde el Señor nos ponga. El concepto que a veces se tiene, que anunciar el Evangelio es todo felicidad, la Biblia nos muestra todo lo contrario. ¿Hay momentos de gozo? Los hay. ¿Hay momentos de satisfacción? Los hay. ¿Hay momentos efervescentes, por así decirlo? Los hay. Pero todos están marcados por la oposición, por el dolor, por el llanto, por la angustia, por la frustración, por la cárcel, por la persecución. Todo esto implica creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Asumir el llamado sin tener claras las implicaciones que tiene el Evangelio hace que nos salgamos de la realidad de ser heraldos, de ser proclamadores, de ser predicadores de un verdadero Evangelio.
ejemplos los hay. Ustedes que están en iglesias, algunos que ya están ejerciendo el pastorado, otros que están en ese proceso, saben la lucha que se tiene por ubicar en la iglesia y tener el Evangelio como el centro de la comunidad, la obra de Jesucristo. Y dice un autor, Trevin Wax, autor del libro Falsos Evangelios, y él da una lista de algunos evangelios. Ustedes seguramente conocerán otros, pero él dice que hay una serie de falsos evangelios que aún se están predicando. Y quiero leerles algunos, simplemente como una referencia. Ustedes, a través de su propia experiencia y estudio y el diálogo en la universidad, aquí en el seminario, pueden llegar a la conclusión de otros. Uno de ellos es el evangelio terapéutico, aquel que confunde los síntomas espirituales con la enfermedad espiritual. El evangelio sin juicio, aquel que promulga y predica solamente un aspecto de Dios, el amor, la generosidad y la bondad, pero desconoce la realidad del juicio. El evangelio moralista, aquel que infunde ánimo para practicar los principios bíblicos, para que se tenga una vida más saludable y satisfactoria. El evangelio de la armonía interior, que representa la búsqueda para encontrarse uno mismo y descubrir el potencial con el cual fuimos creados. El evangelio activista social, aquel que lucha por ver las implicaciones sociales del evangelio. El evangelio sin iglesia, hoy muy de moda, que responde a los demandes de la iglesia con un no te necesito. Es mejor crear mi propia comunidad a través de muchas formas. Habrá muchos otros seguramente, pero quiero a través de esto decirles que el evangelio tiene implicaciones, tiene consecuencias de creer, y es necesario participar de ellas, asumirlas con un criterio cristiano, seguir las pisadas de Cristo. Y Pablo en su carta, en sus dos cartas, y él siempre está argumentando el sentido de su llamado, el porqué de su llamado, y quiere dejarle claro a Timoteo, a su discípulo, a su siervo fiel, que sus credenciales como predicador, como apóstol y maestro son a partir del sufrimiento. Y como me dijo en cierta ocasión uno de los pastores que me tutorean en el pastorado, y me comentaba acerca de las dimensiones del pastorado, de las circunstancias que se presentan, y él me miraba como con una cara de asombro, y él se dio cuenta y me hizo la siguiente pregunta: Guillermo, ¿ahora sí estás entendiendo en dónde te metiste? Esa es la realidad del ministerio. Cuando comenzamos a entender que el ministerio no es todo rosa, que el ministerio tiene implicaciones mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir, porque la realidad de la iglesia cada vez lo está mostrando. El mundo mismo nos está diciendo qué sentido tiene creer en el evangelio hoy día. ¿Es el evangelio la respuesta para el mundo en este mundo fragmentado? ¿De qué manera podemos nosotros anunciar un evangelio que le diga a la persona: el evangelio consiste en esto? Participar y no ignorar las implicaciones del evangelio en los sufrimientos hará que ganemos credibilidad y respeto en el ministerio. Una tercera, y es: imita la enseñanza encomendada. Lo encontramos en los versículos 12 al 13. Y Pablo está concluyendo y se identifica con el sufrimiento de Timoteo. Pero a diferencia de él, Pablo dice: yo no me avergüenzo.
y le pide dos cosas en imperativo. Aférrate, la versión Reina Valera dice retén al modelo de la enseñanza que aprendió de él, un modelo formado por la fe y el amor en Cristo Jesús. Y el otro imperativo, guarda mediante el Espíritu Santo con sumo cuidado el tesoro que se le confió. Y más adelante en el capítulo 2 desarrolla el concepto de lo que son los vasos de honra, de todo esto. Ahí tiene que ver mucho con esto. Pablo quiere asegurarse que Timoteo ha comprendido y ha asimilado la manera como él se ganó el respeto por su ministerio. Un camino forjado por el amor y la fe en Cristo Jesús. Un camino que se forjó cuidando con esmero el ministerio que el Señor le dio por el poder del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo a Timoteo, imítame a mí aún en eso. Copia la forma en que yo asumí el ministerio. Él mismo se está mostrando como ese ejemplo a seguir, como un modelo a seguir. Y esto es lo que le escribe aún Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y sí quiero llevarlos allí un segundo, por favor. La primera carta a los tesalonicenses. Y allí deja ver cómo una iglesia aún, y Timoteo está allí, se muestra como ejemplo. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Y ustedes podrán leer la carta después. Y dice allí este par de versículos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es hermoso ver cómo una iglesia, toda una comunidad, es un ejemplo a imitar. Un ejemplo que trascendió más allá de la 33, la regional y San Juan. Una iglesia que se mostró entendida en el Evangelio, que supo soportar el sufrimiento, pero con el gozo en el poder del Espíritu Santo. Ese tipo de iglesia es la que nos llama el apóstol Pablo a nosotros pastorear y enseñar. Una manera en la que nosotros vamos ganándole terreno al ministerio para gozar de respeto y credibilidad es apropiándonos de lo que Dios nos ha dado a través del Evangelio. Imitar los buenos ejemplos de aquellos hombres que han sido fieles en el ministerio, de aquellos que han sabido soportar la oposición, la dureza, y se han mantenido fiel al mismo Evangelio. Y un aspecto fundamental, y eso lo vemos en estas cartas a Timoteo, las cartas pastorales, y es la importancia de no caminar solos en el ministerio. Es imposible, y no es una recomendación mía, ustedes lo han escuchado, aquí en el seminario sí que nos recomiendan eso. Por favor, no caminar solos en el ministerio. Pablo y Timoteo son un ejemplo, un modelo a seguir en esto. Estar acompañados, porque los momentos difíciles vendrán en algún momento. ¿A quién yo recurriré para que me ayude a soportar y a solventar esas situaciones? ¿Con quién yo me podré sentar y decirle aún cómo me siento, cómo estoy, qué nivel de ánimo tengo? Necesito tu oración, necesito tu compañía, necesito alguien que me escuche y me ayude a pasar este momento difícil. Y por eso la importancia de contar con un tutor, con alguien con el cual ustedes puedan sentirse cómodos a hablar y conversar sobre las vicisitudes del ministerio y de la vida personal. Solo podremos ganar respeto por el ministerio, credibilidad en el ministerio, si dependemos totalmente de Dios. Solamente en Él podremos nosotros descansar, ser
siervos que afrontamos con valor, con determinación, las dificultades propias de Él. 3 aspectos fundamentales que nos ayudan a afrontar el ministerio: asume, participa, imita. Y estas cartas dejan ver el corazón pastoral de Pablo. Cómo el apóstol permite ver aún la angustia que vive Timoteo por causa del Evangelio. Las lágrimas afloran, el sentimiento, el corazón se compunge porque hay dolor por causa del Evangelio. Pablo ha expresado en estas cartas, especialmente las cartas pastorales, la manera humilde, a partir de su propio testimonio de cómo se asume un ministerio con responsabilidad, con respeto y con credibilidad. Es por causa del Evangelio, de la fe en Él, que pagaremos un precio al llamado. Y nos debe servir de aliento, de motivación, de esperanza, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de Pablo, incluso el testimonio de Timoteo. Y no se trata de fanatismo, no se trata de envanecimiento, se trata de un serio compromiso y lealtad con el Evangelio. La mayor lucha que tendremos nosotros que afrontar como siervos del Señor será contra nosotros mismos. Ese sentimiento de inferioridad en el conocimiento del Señor, esa sensación de incapacidad e impotencia ante los pocos resultados y la prosperidad de otros. Esa lucha contra el desánimo, contra el estrés, producto de las tensiones a causa de las estructuras y métodos y la poca resistencia al fracaso y aún quizá a la deslealtad de quienes tenemos a nuestro lado, nos pondrán en un punto de crisis. Cuando se encuentren en una situación de estas características, retenga esas 3 palabras que ustedes tienen allí en sus manos. Asume con tranquilidad lo porvenir, con una limpia conciencia y fe. Participa con humildad de los sufrimientos por causa del Evangelio e imita el modelo de la sana doctrina con fe y amor en Cristo Jesús, y guárdalo con el poder del Espíritu Santo. Vamos ahora. Bendito y soberano Dios, gracias Padre te doy por cada uno de tus hijos aquí, en esta convocación, que tú les has hecho un llamado con llamamiento santo. Nos has revestido de un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Te ruego, Padre, para que tu Evangelio, Señor, sea asumido con el criterio santo y en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a asumir, Dios, lo que habrá de venir con mucha serenidad. Señor, que participemos aún de los sufrimientos por causa del Evangelio y que imitemos el buen ejemplo, Señor, el testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, de Timoteo y de aquellos hombres que nos ayudan y nos motivan para avanzar. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te alabo y te bendigo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor le bendiga.